Tenochtitlán es de origen náhuatl y significa entre jorobados. Es probable que a esta atribución se deba a que la cabecera municipal se localiza frente a elevadas montañas, que tienen la configuración. Sus características particulares hicieron del colegio jesuita el sitio idóneo para albergar un museo nacional que resguardara la historia de México virreinal, como parte de una política gubernamental orientada a mostrar en distintos recintos la historia de México en sus diversas etapas. Se inició la restauración de este edificio para que albergara el Museo Nacional del Virreinato. Al nuevo museo se le dotaron numerosas piezas de valor artístico e histórico, que por su variedad y calidad pronto construyeron una de las colecciones más importantes, incluyendo la pintura, la arquitectura, la escultura y las artes aplicadas como la platería, la cerámica, la porcelana, el vidrio, la herrería, los textiles, la plumería, etc. En 1964, bajo el mandato presidencial de Adolfo López Mateos, el Museo Nacional del Virreinato fue inaugurado, y desde entonces muestra al visitante dos espacios distintos y complementarios, el Museo de Sitio y el Museo Histórico. El Museo de Sitio ocupa la construcción original del colegio y muestra la historia de la Compañía de Jesús, así como la evolución estilística del edificio. El Museo Histórico lo componen las salas de exposición permanente que informan sobre la historia de México virreinal, desde el siglo XVI con la llegada de los españoles al territorio americano hasta el siglo XVIII, donde las reformas borbónicas suscitaron cambios en todos los ámbitos y afectaron a las diversas manifestaciones sociales y artísticas del periodo. El museo cuenta con varias salas, como el Templo de San Francisco Javier, Sacristía del Templo de San Francisco Javier, Casa de Loreto, Camarín de la Casa de Loreto, Relicario de San José, Claustro Bajo de Naranjos, Patio de Cocinas, Refectorio, Huerta, Claustro Bajo de Aljibes, Bótica y Patio de Enfermería, Patio de Aljibes, Capilla Doméstica o de Novicios, Biblioteca Antigua, Claustro Alto de Naranjos, Claustro Alto de Aljibes, por mencionar algunos. En la arquitectura religiosa novohispana sobresalieron capillas abiertas creadas para evangelizar a los indígenas en los exteriores, capillas posas, situadas en las esquinas de los atrios para realizar procesiones. Atrios, amplios jardines que sirvieron para enseñar a los indígenas, y los espacios se utilizaban para las manifestaciones de la religiosidad popular por medio de danzas y música. Cruces atriales. Servían de referencia para marcar el centro de una población y contenían símbolos e información sobre la pasión de Cristo. Iglesias, dedicadas al culto. Conventos. Servían de habitación para los religiosos. Retablos, ubicados al interior de los templos, sostenían pinturas y esculturas. Entre los estilos arquitectónicos sobresalieron el románico, originado por el Cister, que se distinguió por sus columnas apiladas. Gótico, caracterizado por su verticalidad, fue empleado por los dominicos. El ojival, de bellos rosetones. El mudéjar, de influencia musulmana, que empleaba torres, cenefas y cerámica vidriada. Lateresco, característico del Renacimiento español, se distinguió por su minuciosa decoración, sus columnas abalustradas. Fue un estilo seguido por los agustinos. Barroco, se dio en los siglos XVII y XVIII. Se caracterizó por su exuberancia en los adornos, debido al desarrollo económico de la Nueva España, mostrándose una competencia entre las localidades y regiones que deseaban mostrar su poderío económico por medio del adorno de sus iglesias. El barroco tiene varias fases. La primera fue el barroco purista. Fue exuberante, pero respeta las estructuras clásicas. Se dio en la primera mitad del siglo XVII. El barroco de estrías móviles. Resalta estrías onduladas o en zigzag, o con dibujos geométricos. Sobresalió en el siglo XVII. Lo podemos apreciar en el Salto del Agua, ubicado en el Museo del Virreinato.
El Salomónico, inspirado en el primer libro de los Reyes del Antiguo Testamento, se caracterizó por sus columnas salomónicas, que se utilizaron en los años 1650 y 1740. Por último, los retablos anástilos, que son casi planos. Las imágenes parecen casi flotar. Se dio a finales del siglo XVIII. Se le llamó al estilo ultrabarroco. Otro estilo arquitectónico fue el neoclásico, que se empleó a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Se retomaron los estilos arquitectónicos de Grecia y Roma. Se utilizaron las columnas dóricas, las jónicas y las corintias. En cuanto a pintura, el Museo Nacional del Virreinato resguarda un acervo de casi 34.000 piezas que datan principalmente de los siglos XVI al XIX. Los géneros que conforman la colección son diversos: pintura, escultura, gráfica, artes, decorativas, libros e instrumentos musicales. Aproximadamente son 44 obras de los artistas de la Nueva España, de los siglos XVI al XVIII, donde se enfatiza el dominio del óleo para realizar imágenes con gran realismo. Otras de las obras fueron pintadas por los mismos estudiantes. La escultura es tallada en madera, con un recubrimiento de oro y pintada. Fue de uso común en los templos y en el ámbito doméstico del México virreinal. Este tipo de esculturas se ubican dentro del museo, en los retablos del Templo de San Francisco Javier y en los de la Capilla de los Novicios. La escultura y la pintura eran complementos indispensables en los retablos, también tallados en madera y dorados. Los tamaños son muy diversos, pues van desde imágenes de tamaño natural hasta pequeñas tallas de 15 centímetros. En las salas y pasillos del museo también se exhiben esculturas de pasta de caña, que están realizadas con una técnica de tradición prehispánica. El marfil es otro material de la época, pero era utilizado por artesanos orientales, que tallaron imágenes de Cristos, vírgenes y santos.